Se mudaron sin decírmelo. Mi hijo, mi nuera, mis 2 nietos. Empacaron sus vidas y desaparecieron. Me enteré cuando la tarjeta de cumpleaños que le envié a mi nieto fue devuelta a mi pequeño apartado de correos, marcada con una pegatina amarilla que decía, dirección desconocida. Durante 40 años, fui la jefa de correos de mi pueblo. El correo era mi evangelio, una sagrada promesa de conexión. Que mi propio amor fuera devuelto como no entregable fue una crueldad que no podría haber imaginado. Pensaron que podían borrarme, que una ruptura limpia era tan simple como cambiar un código postal. Estaban a punto de aprender que una jefa de correos sabe un par de cosas sobre direcciones de reenvío, especialmente cuando se trata de un testamento. Mi nombre es Amara Vargas y durante 79 años mi vida ha sido un estudio de lealtad y logística. Nací en un pequeño y vibrante pueblo llamado Axim, enclavado en las verdes colinas de Ghana, un lugar donde el propio aire se sentía vivo. Mi mundo entonces era el olor a tierra roja después de la lluvia, el perfume dulce y pesado de los mangos madurando en la rama y el constante coro musical de la risa de mi familia. La vida se tejía a partir de la comunidad, de comidas compartidas e historias contadas en las terrazas mientras el sol se ponía. Pero yo era una chica con un sueño que se extendía a través de un océano. Un sueño de España, un lugar que brillaba en mi mente con la promesa de oportunidades ilimitadas. Llegué aquí en mis 20, una joven con un corazón lleno de una esperanza nerviosa tan poderosa que se sentía como una presencia física. Dejé atrás las colinas de Axim por las montañas de Asturias. Me instalé en Cangas de Onís, un pueblo cuya exuberante vegetación era lo más parecido que pude encontrar al hogar que había dejado. El viaje no fue fácil. Hubo años de soledad, de tener 2 trabajos, de navegar una cultura que era muy diferente a la mía. Pero estaba decidida. Obtuve mi ciudadanía con un orgullo tan feroz que se sentía como un segundo latido, un voto sagrado que hice a esta nueva tierra. Y construí mi sueño español, pieza por cuidadosa pieza. Durante 40 años, fui la jefa de correos de este pequeño pueblo de montaña. La oficina de correos en la calle principal era más que mi trabajo, era mi ministerio. Era la guardiana de las conexiones del pueblo, la custodia de sus alegrías y tristezas. Conocía el peso satisfactorio de una invitación de boda, la ligereza endeble de una postal de una familia de vacaciones, el sombrío peso oficial de una carta del gobierno. Vi a hijos irse a la guerra y celebré su regreso seguro a través del correo que enviaban a casa. Vi florecer el amor a través de cartas manuscritas intercambiadas entre adolescentes tímidos. Y sentí la silenciosa tristeza de una correspondencia que, lenta y dolorosamente, se desvanecía. El correo era una confianza sagrada. Una carta enviada era una promesa hecha. Una dirección era un lugar al que una persona pertenecía. Estas eran las certezas sobre las que construí mi vida. El evangelio de la fiabilidad que prediqué a través de la clasificación y entrega diligente de cada pieza de correo que pasó por mis manos. Construí una buena vida, una vida simple y ordenada. Me casé con un hombre amable, un compañero de trabajo postal llamado Javier, y juntos compramos una casa pequeña y robusta con un porche que miraba hacia las majestuosas formas durmientes de los picos de Europa. Después de que él falleció de un ataque al corazón repentino, demasiado joven, yo permanecí. La casa se convirtió en mi santuario, el jardín en mi consuelo. Mi mayor orgullo, la culminación de mi sueño español, fue mi hijo, Mateo. Puse todo en él, cada esperanza y cada euro. Me aseguré de que tuviera la educación con la que yo solo podía soñar, las oportunidades que una vez había cruzado un océano para encontrar. Era inteligente, ambicioso, y se mudó a la gran ciudad de Sevilla, donde construyó una exitosa carrera en logística corporativa. Él era mi historia de éxito española. Se casó primero con una mujer llamada Sofía, una dulce y gentil maestra de escuela con un corazón tan abierto como el cielo. Me dieron 2 hermosos nietos, un niño y una niña. Por un tiempo, mi vida estuvo llena. Pero la ambición de Mateo era una cosa inquieta y hambrienta. Decidió que Sofía no era la adecuada para la vida ascendente que imaginaba. La dejó a ella y a sus 2 hijos pequeños por Valeria, una mujer tan elegante, moderna y fría como las torres de cristal de Sevilla.
Me rompió el corazón ver esa primera familia fracturada, ver el dolor en los ojos de Sofía y la confusión en los rostros de mis nietos. Pero Mateo era mi hijo y mi amor por él era una enredadera terca y de raíces profundas. Acepté a Valeria. Abracé a mis nuevos nietos, Lucas y Lucía, con todo el amor de mi corazón, decidida a ser un puente entre las dos mitades de la vida de mi hijo. Nunca perdí el contacto con Sofía por completo. Mi sentido del deber y un afecto tranquilo y duradero por la mujer que me había hecho abuela por primera vez no me lo permitían. Cada Navidad recibía una foto escolar de los niños que ella estaba criando también por su cuenta. Y yo le devolvía una tarjeta con un pequeño y sincero cheque, un reconocimiento silencioso de la familia que había sido dejada atrás, una promesa de que no eran olvidados. Mi vida en la jubilación se asentó en un ritmo pacífico y predecible. Tenía mi jardín donde cultivaba tomates y pimientos que me recordaban a los guisos de mi madre. Tenía mi grupo de la iglesia, un círculo de mujeres cuya amistad era una colcha cálida y reconfortante. Y tenía mi correspondencia. Mis rituales de conexión con la familia de Mateo eran los anclajes de mi año. Nunca me perdí un cumpleaños. Nunca olvidé una festividad. Enviar esas tarjetas, esos pequeños cheques metidos dentro, era mi manera de acortar las millas entre mi tranquilo pueblo de montaña y su bulliciosa vida en la ciudad. Era mi forma de decir, estoy aquí. Os quiero. Sois recordados. Era el correo más importante que jamás enviaría. La segunda semana de mayo era el cumpleaños de mi nieto Lucas. Cumplía 12 años, la edad en que un niño comienza a convertirse en hombre. Fui a la papelería y pasé mucho tiempo en el pasillo de las tarjetas, buscando la perfecta, rechazando docenas que eran demasiado tontas o demasiado sentimentales. Finalmente elegí una tarjeta con la imagen de un arroyo de montaña claro y caudaloso en la portada. Un pedazo de mi mundo para enviar al suyo. En mi pequeña mesa de cocina, la que Javier y yo habíamos compartido durante 30 años, escribí mi mensaje con mi caligrafía pulcra y ensayada, la cursiva que había aprendido en una escuela de misión en Ghana y perfeccionado durante toda una vida. Feliz 12º cumpleaños a mi maravilloso nieto, Lucas. Estoy muy orgullosa del joven en que te estás convirtiendo. Espero que tengas un día tan especial como tú. Con todo mi amor, la abuela. Saqué un billete de 50 euros de mi bolso, dinero que había apartado de mi pequeña pensión, y lo metí cuidadosamente dentro de la tarjeta. Sellé el sobre, mis movimientos precisos y seguros. Escribí la dirección en Sevilla, una dirección que conocía tan bien como la mía, un lugar al que había enviado docenas de tarjetas y paquetes a lo largo de los años. Pegué el sello, asegurándome de que estuviera perfectamente alineado en la esquina superior derecha, una pequeña costumbre profesional que nunca había perdido. A la mañana siguiente, caminé a la oficina de correos. Se sentía extraño estar a este lado del mostrador, una cliente en el lugar donde una vez había sido la autoridad. Saludé a la nueva jefa de correos, una joven llamada Silvia, a quien yo misma había formado, y sentí una familiar sensación de orgullo. El sistema estaba en buenas manos. La sensación de dejar caer una carta en el buzón era tan familiar y reconfortante como mi propia respiración. Empujé el sobre a través de la abertura de latón y escuché el suave golpe al caer en el contenedor de abajo. Sentí una tranquila sensación de satisfacción, una promesa hecha, una conexión afirmada. El correo estaba en camino. En mis 79 años, había aprendido que muchas cosas en la vida son inciertas. El amor, la salud, el clima sobre las montañas. Pero el correo no era una de ellas. Una carta correctamente dirigida siempre encontraba su hogar. Había construido mi vida sobre esa certeza. No tenía idea de que mi mundo entero estaba a punto de ser devuelto al remitente. Pasó una semana. Un ritmo lento y agradable de los primeros días de verano en las montañas. Cuidé mi jardín. La rica tierra asturiana era un consuelo para mis manos. Imaginé a Lucas abriendo su tarjeta, su rostro iluminándose al ver el billete de 50 euros. Lo imaginé mostrándoselo a su madre. Mi mensaje de amor, leído y recibido. Quizás llamaría, su voz un poco más grave que la última vez que hablamos, para dar las gracias.
Este pequeño acto de conexión era una piedra angular de mi vida tranquila. Un ritual que afirmaba mi lugar como abuela, como matriarca, incluso desde la distancia. Las millas entre Cangas de Onís y Sevilla se desvanecían con el simple acto de enviar una carta. Un martes por la mañana hice mi caminata diaria a la oficina de correos para revisar mi apartado. El aire era fresco y olía a pino. Saludé a Silvia, la nueva jefa de correos, que estaba clasificando el correo con una intensidad concentrada que reconocí. «Buenos días, señora Vargas», dijo con una cálida sonrisa. Le devolví la sonrisa, abrí la pequeña puerta metálica de mi apartado y metí la mano dentro. Estaban las cosas habituales, una circular del supermercado, una factura de la compañía eléctrica, y otro sobre el mío. Lo miré fijamente por un largo momento, mi mente procesándolo con una curiosidad profesional y distante antes de que cualquier alarma personal pudiera activarse. El sobre tenía mi propia caligrafía, la dirección clara y correcta, pero cruzado en el frente. Estampado con una tinta púrpura áspera y clínica que parecía violar el propio papel, estaban las palabras: intento de entrega, desconocido. Y pegado al lado, como una insignia de vergüenza, había una pegatina amarilla brillante, una bandera de fracaso, con una frase que, para una mujer de mi profesión, era una declaración de derrota absoluta: devolver al remitente, imposible reenviar. Mi primer pensamiento fue de error. Un nuevo cartero, quizás, no familiarizado con la ruta. Un sustituto que no se molestó en comprobar el nombre en el buzón. Era una molestia, un fallo del sistema que yo había mantenido durante 4 décadas. Pero seguramente era solo un error. Me llevé el sobre a casa, con el ceño fruncido por una leve irritación profesional. ¿Llamaría a Mateo? Me reiría un poco de la incompetencia de la nueva generación de trabajadores postales y resolvería el asunto. Sentada en mi mesa de cocina, con la carta de vuelta ante mí como una prueba, decidí llamar. Marqué el número de móvil de Mateo, el que tenía en una lista junto a mi teléfono, el que había llamado hacía solo un mes para desearle un feliz aniversario. Escuché sonar 1, 2 veces, luego una voz fría y robótica interrumpió la línea. Una voz desprovista de toda calidez humana. El número que ha marcado no existe. Un cosquilleo de inquietud. Eso era extraño. Mateo era meticuloso con su vida profesional. Un teléfono desconectado no era su estilo. Quizás había conseguido un teléfono nuevo, un nuevo número para su nueva promoción. Probé el número de Valeria. El mismo resultado, la misma voz fría y robótica entregando el mismo mensaje estéril. El número que ha marcado no existe. La inquietud comenzó a convertirse en un genuino y creciente pavor. Miré el sobre devuelto en mi mesa. La pegatina amarilla parecía mirarme fijamente, su mensaje adquiriendo de repente un significado personal más siniestro. Desconocido. ¿Cómo podían ser desconocidos? Habían vivido en esa dirección durante 6 años. Los había visitado allí, había sostenido a mis nietos en esa misma sala de estar. Con las manos temblando ligeramente, fui a mi escritorio y saqué mi vieja agenda de cuero. Encontré el número de su teléfono fijo, un número que no había llamado en años, una reliquia de una época anterior a que todos tuvieran un teléfono en el bolsillo. Lo marqué, mi corazón comenzando a latir un poco más rápido, un tambor frenético contra mis costillas. Una voz robótica diferente respondió esta vez, una grabación alegre y optimista que de alguna manera era más escalofriante que la anterior. Lo sentimos. El número que ha marcado no está en servicio. Gracias por llamar. Colgué el teléfono y me senté en el repentino y profundo silencio de mi pequeña casa. El tic-tac del reloj de pie en el vestíbulo, un sonido que siempre había sido un consuelo, ahora sonaba como un martillo golpeando un yunque. Cada tic-tac, un golpe contra mi corazón. La irritación profesional había desaparecido, reemplazada por un miedo frío y vacío. Esto no era un error. No era una serie de coincidencias. Una familia no desconecta todos sus teléfonos a la vez. Una familia no desaparece de una dirección que ha ocupado durante años sin una palabra, sin una orden de reenvío, sin una simple notificación. Recogí el sobre de nuevo. El billete de 50 euros dentro lo hacía sentir pesado, un pequeño peso muerto.
mi mensaje de amor, mi orgullo por mi nieto, mi conexión con mi familia. Todo había sido enviado al mundo con amor y esperanza. Y había vuelto rechazado, estampado con la indiferencia brutal del sistema que tanto había amado. El sistema no había fallado. El sistema había entregado un mensaje. El mensaje era que mi hijo, mi nuera, mis nietos se habían ido. Habían desaparecido de su vida sin decírmelo, sin una palabra de explicación, sin un simple adiós. Miré la pegatina amarilla, la finalidad cruda y brutal de sus palabras, dirección desconocida. Era más que una directiva postal. Era una declaración sobre mi lugar en sus vidas. Ya no formaba parte de su mapa. Mis cartas, mi amor, mi propia existencia no tenían una dirección válida en su mundo. Yo era la desconocida. El dolor era algo físico. Empezó en mi pecho, un dolor profundo y aplastante, y se extendió por mis extremidades, dejándome fría y débil. Yo, Amara Vargas, que había pasado toda una vida asegurándome de que cada carta encontrara su hogar, ahora sostenía la prueba de que mi propio amor era no entregable. Me senté allí durante horas mientras el sol de la tarde se inclinaba sobre el suelo, el sobre devuelto sobre la mesa como un certificado de defunción de una relación que nunca supe que ya estaba muerta. La certeza del correo había sido la única constante en mi vida. Ahora su única certeza era que había sido completa, total y deliberadamente abandonada. Durante 2 días, estuve a la deriva en una niebla de dolor y confusión. El sobredevuelto permanecía en la mesa de mi cocina, un recordatorio constante y burlón de mi propia eliminación. Cada vez que lo miraba, la pegatina amarilla parecía brillar un poco más, una marca de rechazo. Me movía por mi pequeña casa como un fantasma, el silencio amplificando la tormenta en mi cabeza. Las rutinas que habían anclado mi vida, cuidar el jardín, leer el periódico, se sentían sin sentido. ¿De qué servía el orden en mi propia vida cuando el orden más fundamental de todos, el de una madre y su hijo, se había roto tan completamente? Pero soy una hija de Axim, donde las mujeres son tan fuertes como los árboles centenarios de las colinas. Y soy la jefa de correos jubilada de Cangas de Onís. No soy una mujer que se sienta en la niebla por mucho tiempo. Mi vida ha sido de orden, de sistemas, de encontrar respuestas. Al tercer día, el dolor, todavía una herida abierta y en carne viva, comenzó a compartir espacio con algo más, un sentimiento familiar y formidable. La resolución tranquila y metódica de la jefa de correos, la necesidad de resolver un problema. Mi primer paso fue tratarlo como una investigación profesional, una pieza de correo perdido que requería investigación. Conduje hasta el pueblo y fui a la biblioteca. Nunca me había sentido muy cómoda con los ordenadores. Prefería la certeza táctil del papel y la tinta. Pero sabía que contenían información. Me senté con la bibliotecaria del pueblo, una joven amable llamada Elena, a quien conocía desde que era una niña que venía a la hora del cuento. Parece que he perdido el contacto con la familia de mi hijo en Sevilla, dije, mi voz cuidadosamente neutral, sin traicionar la agitación interna. Me preguntaba si podrías ayudarme a buscarlos. El rostro de Elena estaba lleno de una suave preocupación. Por supuesto, señora Vargas. Sus dedos volaron sobre el teclado, sus movimientos rápidos y seguros. Buscó en registros públicos, bases de datos de propiedades. Observé la pantalla, con el corazón hecho un nudo apretado y doloroso en el pecho. Bueno, eso es extraño, señora Vargas, dijo después de un momento, frunciendo el ceño. Según los registros de la propiedad de Sevilla, la casa en esta dirección se vendió hace 6 semanas. Los nuevos propietarios son una familia llamada Pérez. 6 semanas. Se habían ido durante 6 semanas. Habían empaquetado sus vidas, vendido la casa que les había ayudado a comprar, y empezado de nuevo mientras yo todavía cuidaba felizmente mi jardín, felizmente inconsciente de que había sido amputada de su familia. El conocimiento fue una nueva puñalada de dolor, pero mantuve mi rostro como una máscara de plácida investigación. ¿De verdad? Dije, mi voz firme. ¿Tienes alguna idea de a dónde se han podido mudar? Déjame ver, dijo Elena, su curiosidad ahora despertada. El nombre de tu nuera es Valeria, ¿dijiste? Escribió el nombre en un motor de búsqueda y allí estaba la nueva vida de mi hijo,
mostrada en el brillo frío y brillante de una pantalla de ordenador. Los resultados de la búsqueda estaban dominados por un único blog de aspecto profesional y pulcro. El título era comisariado por Valeria y el lema decía, diseñando una vida de intencionalidad y alegría. La página de inicio era una foto de Valeria, Mateo, Lucas y Lucía, todos vestidos con tonos coordinados de beige y crema, sonriendo serenamente frente a una casa que no reconocí. Una con un diseño moderno y angular y un telón de fondo de árboles de aspecto desconocido y achaparrado. Parece que se mudaron a Lisboa, Portugal, dijo Elena en voz baja, sintiendo la gravedad del momento. Esta publicación de blog es de hace un mes. El título es nuestro próximo capítulo, abrazando la libertad de una pizarra en blanco. Le pedí que hiciera clic en él. Las palabras en la pantalla eran una clase magistral de crueldad pasivo-agresiva de la nueva era. Valeria escribió en una prosa aspiracional y sin aliento sobre la decisión de su familia de deshacerse del bagaje del pasado y liberar relaciones que ya no servían a su viaje. Durante tanto tiempo, escribió, nos sentimos atados a viejas obligaciones, a una vida que no era verdaderamente nuestra. Mudarse a Lisboa fue más que un simple cambio de escenario. Fue una desvinculación consciente de las energías que nos estaban frenando. Se trataba de curar nuestro círculo, rodeándonos solo de personas que reflejan nuestra visión de futuro. No siempre es fácil y puede parecer despiadado para algunos, pero el verdadero autocuidado a veces significa elegir la libertad de una ruptura limpia sobre el peso de la historia. Leí el párrafo 2 veces, la sangre convirtiéndose en hielo en mis venas. Yo era el bagaje. Yo era la vieja obligación. Yo era la energía que los frenaba. Mi amor, mi historia, mi propia identidad como su madre y abuela era algo que debía ser liberado, como un mal hábito. Mis 79 años de vida, mi viaje desde Ghana, mis 40 años de servicio, todo era solo historia, un peso que ellos habían encogido heroicamente de hombros. Elena, bendita sea, se desplazó más abajo en la página, su silencio una presencia reconfortante a mi lado. El blog estaba lleno de fotos de su nueva vida en Lisboa, fotos de ellos en restaurantes de moda, en festivales de música al aire libre, en un mercado de agricultores comprando productos orgánicos. Parecían felices, despreocupados y completamente imperturbables por la madre que habían abandonado sin una palabra. La pieza final y aplastante de evidencia fue una publicación de hacía solo unos días, en el cumpleaños de Lucas. Era una foto de él sonriendo frente a un pastel grande y elaborado, rodeado de un grupo de nuevos amigos. El pie de foto, escrito por Valeria, decía, celebrando el 12º cumpleaños de nuestro increíble chico, al estilo de Lisboa. Tan bendecidos de estar en esta nueva aventura con nuestra increíble familia. Abrazando un futuro sin ataduras. Sin ataduras. Mi billete de 50 euros, mi mensaje de amor. Mi conexión con él era una cuerda que ella había cortado deliberada y orgullosamente. Le di las gracias a Elena por su ayuda. Mi voz, un monótono tranquilo y firme que no traicionaba ninguna de las tempestades que rugían en mi interior. Salí de la biblioteca y me adentré en el brillante sol de Asturias, mi mente un libro de contabilidad frío y ordenado. El dolor se había ido ahora, quemado por la furia candente de la comprensión. Esto no fue un acto irreflexivo. Fue uno filosófico. Tenían un credo, un evangelio de egoísmo curado y yo era el sacrificio que habían puesto en su altar. Fui a casa y cogí el sobredevuelto de la mesa de la cocina. Miré mi propia caligrafía pulcra, la dirección inútil, la burlona pegatina amarilla. Había pasado mi vida creyendo en el sistema, en la promesa de que una conexión una vez hecha sería honrada. Habían usado esa creencia en mi contra. Habían contado con mi tranquila dignidad, con mi suposición de error, para darles una ventaja en su nueva vida curada. Pero una jefa de correos sabe más que solo cómo enviar correo. Sabe cómo rastrearlo. Sabe cómo encontrar a personas que no quieren ser encontradas. Y sabe mejor que nadie el poder de una dirección de reenvío. Mi hijo y su esposa me habían borrado de su libro de contabilidad. Estaba a punto de abrir el mío, y haría una nueva entrada, una entrada que cambiaría la contabilidad final de sus vidas para siempre. El fuego que el blog de Valeria había encendido en mí no se descontroló.
Se asentó en un calor bajo, constante y decidido. Era el calor que necesitaba para forjar un nuevo plan. Mi vida había sido de servicio, de deber tranquilo, de asegurar que los mensajes llegaran a su destino previsto. Ahora tenía un último mensaje importante que entregar y sería el más consecuente de mi vida. Mi dolor había sido un asunto privado. Mi respuesta sería un asunto de registro público. Mi primera parada fue la oficina del señor Romero, el mismo abogado que había manejado el testamento de mi esposo hace 20 años. Era un caballero amable y de la vieja escuela que todavía usaba corbata y chaqueta en la oficina. Un hombre que creía en el peso de una palabra y en la santidad de un contrato. Escuchó, su rostro volviéndose más sombrío con cada palabra de mi historia. No solo se lo conté, se lo mostré. Puse el sobre devuelto en su pulido escritorio de caoba. Le entregué las impresiones del blog de Valeria, las fotos familiares sonrientes, la prosa venenosa sobre deshacerse del bagaje. Cuando terminé, se quitó las gafas y se frotó los ojos, un gesto de profundo y cansado disgusto. Amara, esto es inconcebible, dijo, su voz tranquila, pero con un filo de acero. Esto es una crueldad de un tipo que rara vez encuentro. Hacerle esto a cualquier madre es un pecado. Hacérselo a una mujer que dedicó su vida a la idea misma de la conexión es un tipo especial de maldad. Es lo que es, Arturo, dije, mi voz firme. La validación de él, el sentido compartido de indignación, fue como una barra de acero insertada en mi columna vertebral. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Hacemos lo que es correcto, dijo, su resolución profesional activándose. Corregimos el registro. Hacemos un nuevo libro de contabilidad. Le dije mis deseos. Quería que Mateo, Valeria y sus hijos, Lucas y Lucía, fueran eliminados de mi testamento por completo. Quería que el legado que había construido con tanto cuidado, los frutos de mi sueño español, fueran redirigidos. Quería que cada céntimo que había ganado, cada activo que poseía, fuera puesto fuera de su alcance para siempre. Ese es su derecho absoluto, dijo, asintiendo lentamente. Pero sugeriría que fuéramos un paso más allá. Un cambio privado a un testamento puede ser impugnado. Dado su comportamiento, podrían intentar alegar que no estaba en su sano juicio, que actuó por un arrebato emocional momentáneo. Sugiero que hagamos una declaración pública. Nada dramático, un simple aviso formal en la sección legal del periódico. Es un movimiento anticuado, pero crea un registro público innegable. Envía una señal legal clara que no puede ser ignorada. Les informa a ellos y al mundo que se ha realizado un cambio formal. Estuve de acuerdo. La idea de un aviso público, una pequeña declaración en blanco y negro de su desheredación, apelaba a la jefa de correos que había en mí. Era un cambio de dirección oficial para mi legado, un devolver al remitente público y legal. Mientras él redactaba el Nuevo Testamento y el aviso legal para el periódico de Lisboa, yo tenía otra llamada que hacer. Fue la llamada más difícil de todas. Fui a casa y me senté en la mesa de mi cocina, mi mano descansando sobre el teléfono durante mucho tiempo antes de marcar. Estaba llamando a Sofía, la primera esposa de Mateo, la mujer que él había dejado en Sevilla. No habíamos hablado, realmente hablado, en más de una década. Nuestra única conexión era esa tarjeta de Navidad anual, un hilo delgado pero resistente. No sabía qué diría ni cómo recibiría mi llamada. Contestó al segundo timbrazo, su voz cálida y familiar, aunque teñida de una nota de sorpresa. ¿Amara? ¿Eres tú? ¿Está todo bien? Y por primera vez desde que comenzó esta odisea, mi compostura se resquebrajó. Las palabras salieron a borbotones. La historia de la tarjeta de vuelta, los números desconectados, la publicación del blog. No estaba llorando, pero mi voz estaba espesa por un dolor que ya no podía ocultar. La historia brotando como un río que finalmente había roto su presa. Sofía escuchó pacientemente, sin interrupción. Hizo pequeños sonidos de simpatía, de conmoción, de ira en mi nombre. Cuando terminé, hubo un momento de profundo silencio empático al otro lado de la línea. «Oh, Amara», dijo finalmente, y la genuina pena en su voz fue un bálsamo para mi alma herida. «Lo siento muchísimo. Es algo terrible y desalmado de hacer.
No sabía a quién más llamar, admití, mi voz un susurro. Me alegro de que me hayas llamado, dijo con firmeza. Sigues siendo familia para mí, para nosotros. Siempre lo has sido. Hablamos durante más de 1 hora. Le pregunté por los niños, mis otros nietos, los que no había visto en persona desde que eran pequeños. Me habló de ellos con el orgullo feroz de una madre. El chico, ahora de 20 años, estaba en su 2.º año en la Universidad de Sevilla, estudiando ingeniería y trabajando a tiempo parcial para pagar su matrícula. La chica, de 19, acababa de terminar un curso para convertirse en electricista, un oficio dominado por hombres, y ya estaba consiguiendo más trabajo del que podía manejar, su reputación de ser meticulosa y fiable extendiéndose por la ciudad. Son buenos chicos, dijo, trabajadores, amables, responsables. Habían construido una vida de dignidad y propósito sin ayuda del padre que se había alejado de ellos. Me habló de sus propias luchas. Los años de tener 2 trabajos para llegar a fin de mes. La hipoteca que era un peso constante y pesado sobre sus hombros. El coche que siempre estaba a punto de estropearse. Habló sin rastro de autocompasión. Solo una tranquila y cansada resiliencia que reconocí como un espejo de la mía. Mientras escuchaba, un nuevo plan comenzó a formarse en mi mente. Una visión tan clara y tan correcta que se sintió como una revelación divina. Había estado tan centrada en el legado que Mateo había rechazado. No había considerado el legado que me estaba esperando, el que había estado allí todo el tiempo en la vida tranquila y firme de la familia que él había abandonado. Mi sueño español no estaba muerto. Simplemente tenía la dirección equivocada. La semana siguiente, el aviso legal se publicó en la sección de clasificados del Diario de Lisboa. Era pequeño, solo 3 líneas de letra densa, enterrado entre avisos de ventas de patrimonio y subastas públicas, pero sabía que sería encontrado. Valeria, en su obsesiva curación de su mundo en línea, seguramente escanearía el periódico local en busca de cualquier mención de sus nombres. El aviso decía, aviso de enmienda. Hágase saber que todos los beneficiarios previamente nombrados del fideicomiso en vida de Amara Vargas de Cangas, de Onís, han sido removidos y reemplazados con efecto en esta fecha. Mi nuevo testamento fue firmado y archivado. Mi legado ahora tenía una nueva dirección de reenvío oficial. Ya no estaba destinado a una vida curada y sin alma en Portugal. Estaba destinado a un hogar pequeño y amoroso en Sevilla, donde no solo era deseado, sino necesario, donde sería recibido no como un derecho sino como una bendición. Con el marco legal en su lugar, quedaba un último acto por realizar. Era un ritual personal, un cierre de libros en mis propios términos. Era la última carta que enviaría a mi hijo, una prueba final del muro impenetrable que habían construido alrededor de su nueva vida. Esto no era sobre reconciliación. Era sobre confirmación. Volví a la papelería y compré una única tarjeta elegante. Era de un papel grueso de color crema, del tipo de tarjeta que se siente importante en la mano. Estaba en blanco por dentro. Encontré su nueva dirección en Lisboa con bastante facilidad. Valeria, en su interminable búsqueda de validación en línea, había etiquetado la ubicación de su nueva casa moderna en una de sus publicaciones de blog, con una foto del elegante buzón minimalista en el frente. La ironía no se me escapó. En mi mesa de cocina, escribí un simple mensaje final. Mi caligrafía tan pulcra y firme como siempre. Espero que hayáis encontrado la vida que buscabais. No firmé madre o abuela. Esos títulos ya no me pertenecían en su mundo. Simplemente firmé con mi nombre, Amara Vargas. Un nombre, una persona, una historia que habían intentado desechar. Dentro de la tarjeta, coloqué un cheque bancario por 5.000 €. Era una suma significativa, suficiente para ser notada, suficiente para representar una elección real. Un cheque que requeriría que lo endosaran físicamente, que reconocieran a su remitente. Luego sellé el sobre y lo envié, tal como había enviado la tarjeta de cumpleaños semanas antes. Pero esta vez, no lo enviaba con esperanza. Lo enviaba como una prueba, una confirmación final de lo que ya sabía en mi corazón. Estaba enviando una pieza de correo que esperaba completamente que fuera devuelta.
No tuve que esperar mucho. 10 días después, el hermoso sobre de color crema reapareció en mi apartado de correos. Estaba sin abrir. Garabateado en el frente con la caligrafía afilada, enojada e inconfundible de Valeria estaban las palabras: devolver al remitente. No aceptamos. Ni siquiera se habían molestado en abrirlo. Habían visto mi caligrafía, mi dirección de remitente, y lo habían rechazado de plano. Su compromiso con su ruptura limpia era absoluto. Habían rechazado mi mensaje final sin siquiera saber lo que contenía. Me llevé el sobre a casa. Esta vez no hubo dolor ni conmoción. Solo hubo una sensación tranquila y profunda de finalidad, una sensación de un capítulo que se cierra con un golpe satisfactorio. Les había enviado una última oportunidad de gracia y la habían devuelto sin abrir. El mensaje fue recibido. Realicé mi ritual de cierre con la precisión de una jefa de correos de toda la vida. Llevé el sobre rechazado sin abrir y el cheque de 5,000 € a mi banco, donde hice que el cheque fuera oficialmente cancelado. La cajera me miró con curiosidad, pero no ofrecí ninguna explicación. Luego fui a casa y coloqué el sobre devuelto en un simple marco negro. Lo colgué en la pared de mi pequeño estudio, junto a mi certificado de jubilación del servicio postal. Era mi certificado de libertad, la prueba de que había sido oficial e irrevocablemente liberada de mis obligaciones maternales. Al día siguiente, comencé el proceso de desmantelar mi vida española. Llamé a un agente inmobiliario y puse mi pequeña y amada casa en Cangas de Onís en el mercado. Se vendió en una semana a una pareja joven que se enamoró de la vista de las montañas desde el porche. Fui al banco y cerré mis cuentas, consolidando los ahorros de mi vida, la pensión de mi esposo y las ganancias de la venta de mi casa en un único cheque bancario. El número era más grande de lo que jamás había imaginado. La suma total de una vida de trabajo duro, ahorro cuidadoso y el sueño español que tan diligentemente había perseguido. Conduje a Sevilla una última vez. No llamé a Sofía de antemano. Simplemente aparecí en su puerta. Una pequeña mujer mayor con un sobre grande en la mano. Cuando abrió la puerta, su rostro era una imagen de conmoción y preocupación. «Amara, ¿qué haces aquí?» «Entra, entra». Entré en su pequeña y ordenada casa. Estaba llena del cómodo desorden de una familia real. Había fotos escolares en la repisa de la chimenea. Había libros apilados en la mesa de centro. Era un hogar, no una sala de exposiciones. Se sentía cálido y real. No me senté. Simplemente le entregué el sobre. «Esto es para ti, Sofía», dije. Sus manos temblaron al abrirlo y ver el cheque dentro. Se quedó mirando el número, con los ojos muy abiertos de incredulidad. Su rostro se puso pálido. «Amara, no puedo aceptar esto. Esto es toda tu vida». «Lo es», dije, mi voz tranquila pero firme. «Y te la estoy dando a ti». Mi hijo eligió abandonar a su familia y su historia. Yo elijo honrarla. Esto no es un regalo. Es una restauración. Es el legado que él desechó y se lo estoy dando a la familia que lo merece. Había escrito una carta, que también estaba en el sobre. Exponía mis deseos en términos claros y simples. «Paga tu hipoteca», había escrito, «para que puedas vivir en tu propia casa sin miedo. Pon el resto en un fideicomiso para la educación de los niños, para que puedan construir sus propios sueños sin la carga de la deuda. Y usa lo que quede para vivir una vida buena y feliz. Sabe que una abuela que quizás no recuerdes te quiso mucho». Las lágrimas corrían por el rostro de Sofía mientras leía la carta. Intentó hablar, protestar. Sus palabras ahogadas por la emoción, pero simplemente puse un dedo en sus labios. «No hay nada que discutir», dije suavemente. «Un regalo, cuando se envía con amor, debe ser aceptado». Me di la vuelta y me fui, dejándola de pie en la puerta, aferrando el futuro que le acababa de entregar. No miré atrás. Había entregado mi última y más importante pieza de correo. Mi legado español ahora tenía un nuevo y legítimo hogar. La furiosa y farfullante llamada telefónica de Mateo llegó 2 días después, tal como sabía que sucedería. Había visto el aviso legal.
Su voz, despojada de su habitual pulcritud corporativa, era cruda, con una mezcla de incredulidad e ira. Era el sonido de un hombre que acababa de descubrir que la cuenta bancaria que pensaba que estaba llena, de hecho, estaba vacía. ¿Qué has hecho?, gritó por el teléfono, su voz quebrándose. El aviso en el periódico. Mi abogado dijo que lo has cambiado todo. No puedes hacer eso. Esa es mi herencia. Nuestra herencia. Me senté en el porche de la pequeña habitación de motel que había alquilado, mirando las montañas que habían sido mi hogar durante tanto tiempo. Parecían pacíficas, antiguas e indiferentes a mi pequeño drama humano. Sentí una profunda sensación de paz. La tormenta finalmente estaba estallando sobre su cabeza, no sobre la mía. Ya está hecho, Mateo, dije con calma. Pero no tienes derecho, tartamudeó, su voz escalando hasta casi un chillido. Eso era para nosotros, para tus nietos. Mis nietos en Sevilla estarán bien cuidados, repliqué, mi voz tan firme como las montañas ante mí. En cuanto a ti, Mateo, tu herencia fue toda una vida de mi amor y apoyo. La devolviste. La marcaste como dirección desconocida. Simplemente estoy honrando tu elección. Hice una pausa, dejando que el silencio se alargara, y luego pronuncié la frase que había estado ensayando en mi mente. El matasellos final de nuestra relación. Si tú puedes mudarte sin un adiós, yo puedo seguir adelante sin ti en mi patrimonio. No esperé su respuesta. No necesitaba escuchar sus amenazas ni sus patéticas justificaciones egoístas. Suavemente coloqué el auricular de nuevo en su base, cortando el último hilo deshilachado de nuestra conexión. El silencio que siguió fue el sonido más liberador que jamás había escuchado. Mi vida en España era ahora un capítulo cerrado. Había atado todos los cabos sueltos. Había vendido mi casa, regalado mi dinero y dicho mi último adiós tácito. No quedaba nada para mí aquí. El sueño español que tanto me había costado construir se había realizado, solo que no por la persona para la que lo había destinado. Y eso estaba bien. Pero mi historia no había terminado. Simplemente era hora de volver al primer capítulo. Desde mi habitación de motel hice una última llamada importante. Fue una llamada al otro lado del océano. Una llamada a un número que conocía de memoria. Una llamada a una voz que era parte de mi propia alma. Mi hermana menor, Aya, respondió desde su casa en Axim, Ghana. Aya, dijo, usando mi nombre ganés, un nombre que no había oído pronunciar con tanto amor en años. El sonido fue como una llave girando en una cerradura en lo profundo de mí. Estoy aquí, Aya, dije, y el sonido de mi propio idioma, la cadencia musical familiar del tui, fue como un bálsamo en una herida que no sabía que todavía estaba tan en carne viva. ¿Cuándo vuelves a casa?, preguntó. Era la misma pregunta que me había hecho todos los años durante 50 años. Un estribillo amoroso y esperanzador a través de un vasto océano. Y por primera vez, mi respuesta fue diferente. Estoy en camino, dije, las palabras con sabor a alivio y liberación, a mangos y tierra roja. Vuelvo a casa ahora. No necesité explicar. Ella no necesitó preguntar. En el cálido silencio de la línea, ella entendió. Había terminado. Una semana después, estaba en el Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas. Tenía una sola maleta conmigo. No contenía los recuerdos de mi vida española. Contenía solo algo de ropa sencilla, mi pasaporte y el sobredevuelto enmarcado. Mi declaración personal de independencia. Había dejado todo lo demás atrás. Mientras me sentaba en la puerta de embarque esperando para abordar el vuelo a Accra, no sentí tristeza, ni arrepentimiento. Había construido un sueño español, una estructura hermosa y sólida, y se la había dado a una familia que la apreciaría. Mi trabajo aquí estaba hecho. Mi hijo había querido una ruptura limpia, una vida sin ataduras. Se la había dado. Ahora era completa, totalmente libre de mí. Y yo, a mi vez, finalmente estaba libre de la carga de un amor que no era deseado. Libre de un sueño que ya no era mío para soñar. No era una mujer sin país. Era una mujer que finalmente regresaba al suyo.
Mi viaje no era un escape de un final doloroso, sino un regreso gozoso a mi más verdadero comienzo. Era Amara Aya Vargas, una hija de Axim, y me iba a casa.